Buenos días y bienvenidos al webinar de hoy, ¿Cómo desarrollar una arquitectura sólida de medición del desempeño? Mi nombre es Doina Popovic, soy Management Consultant en The KPI Institute, un instituto de investigación especializado en desempeño empresarial. Nuestro instituto se ha creado en Australia hace aproximadamente 15 años y desde ese momento llevamos impartiendo programas educativos dedicados a la gestión del desempeño, a la medición del desempeño, a la mejora del desempeño, benchmarking, la metodología OKRs, Objective Key Results, y también en otras áreas de interés para nuestros profesionales. A continuación podremos verlas en más detalles. Les quiero decir bienvenidos a nuestro webinar. Nosotros en The KPI Institute, como he mencionado, llevamos años impartiendo programas educativos, pero también consultoría en distintos campos, y este webinar está dedicado especialmente al área que se llama medición del desempeño como parte de lo que nosotros llamamos gestión del desempeño. Y por supuesto es una modalidad oportuna para poder explicarles en pocas palabras el contenido del programa más popular de nuestro instituto, que se llama Certified KPI Professional o Profesional Certificado en KPIs. Es un programa de certificación que estamos implementando en estos momentos también en Chile, con la ayuda y el soporte de nuestro socio local LLS Consultores. Así que durante el webinar de hoy, juntos estaremos descubriendo un par de las sesiones que están presentadas durante el programa Certified KPI Professional. Entonces, prácticamente lo que vemos ahora es la agenda de nuestro webinar. Empezaremos con la sesión número 1, que es entendiendo los indicadores, porque muchas veces los profesionales que quieren seleccionar sus indicadores, sus KPIs, para monitorear el desempeño de sus organizaciones, sus departamentos o el desempeño del personal, confunden estos términos, los indicadores clave de desempeños, con otros términos como métricas, iniciativas, objetivos. Y entonces, para empezar, lo que haremos es hacer una distinción, haremos una separación entre lo que es un KPI y lo que es una simple métrica. Y luego ya continuaremos con la sesión número 2, que es selección de indicadores a partir de distintas técnicas de selección. Comprobaremos juntos cuáles son esas técnicas de selección de indicadores. Luego, en cuanto hayamos practicado un poco la selección de indicadores clave de desempeño, lo que haremos es continuar con la tercera etapa, que nosotros llamamos documentación de KPIs. O sea, hablaremos sobre los estándares que nos hacen falta seguir para poder documentar nuestros indicadores, cada uno de ellos, en una plantilla estandarizada con unos campos bien definidos que nosotros llamamos formulario de documentación del indicador. Como parte de documentar a nuestros indicadores, un campo muy importante del formulario es la meta. Por supuesto que un indicador tendrá el nombre, tendrá la definición, una fórmula de cálculo, pero también otro campo importante es la meta. Entonces, veremos juntos de qué forma se pueden establecer las metas dentro de una organización, digamos a nivel organizacional, por ejemplo, para que esas metas no sean conflictivas y que estén agregadas por todos los miembros de la organización, dependiendo del tipo de meta que hayamos seleccionado. En cuanto establezcamos las metas, la siguiente etapa es empezar ya a recopilar datos, la sesión número 5, sobre nuestros indicadores.
Primero los seleccionamos, después los documentamos, elegimos una meta para ellos y en el momento en el que la meta haya sido elegida, empezamos ya a activarlos. O sea que empezamos la recopilación de datos de desempeño que esos indicadores empiezan a generar. Por supuesto que necesitaremos una herramienta que nosotros llamamos la herramienta de recopilación de datos. Ahí estaremos introduciendo todos los datos sobre nuestros KPIs. Dependiendo del tipo de indicador, dependerá también la frecuencia con la que se recopilan los datos. Habrá indicadores, por ejemplo, de los cuales podemos recopilar los datos a diario. Y hay otros de los cuales se pueden recopilar datos trimestralmente o quizá una vez al año. Veremos también un par de ejemplos de estos tipos de indicadores. Y en cuanto hayamos acabado con la recopilación de datos, la siguiente etapa es visualizar estos datos, los datos o los resultados de desempeño que nuestros indicadores han generado. Entonces, terminaremos nuestro webinar con la visualización de datos de desempeño y después habrá una corta sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan compartir conmigo sus dudas y yo después las pueda aclarar. Bien, prácticamente les estaba diciendo, hablando un poquito sobre las sesiones del webinar, sesiones que yo personalmente las llamo bloques de construcción porque son las piedras o son el fundamento más importante para poder nosotros implementar lo que es el sistema de gestión del desempeño, el sistema de medición del desempeño basado en KPIs. Por supuesto, primero entenderemos los KPIs y haremos una distinción entre métricas e indicadores clave de desempeño porque todo lo que es medible es una métrica como la temperatura del aire, la humedad del aire, el número de empleados, la edad de nuestros empleados. Sin embargo, no todo es indicador clave de desempeño porque no todos estos indicadores, no todas estas métricas hablan sobre el nivel de desempeño de cierto aspecto. Entonces, prácticamente por eso las llamo bloques de construcción porque son etapas esenciales para poder implementar el sistema de medición del desempeño. A partir de la selección, de la documentación, del establecimiento de metas, recopilación de datos, visualización de datos, presentando los datos, los resultados en un formato visual que sea, digamos, entendible para todos los empleados que estén visualizando esos datos, que entiendan desde el principio de qué se trata ese scorecard, ese dashboard. Y por supuesto la gobernanza, que es prácticamente lo que llamamos la responsabilidad o repartir para cada uno de nuestros empleados un rol, un papel. Porque el proceso de implementar un sistema de medición del desempeño no es un cargo o no es un trabajo que pertenezca solamente a la alta gerencia o solamente a la oficina de estrategia o a la oficina de desempeño. Es un trabajo que pertenece a cada uno de nuestros empleados y veremos por qué. Prácticamente lo que yo me propongo a lo largo de este webinar es que comprendamos la importancia de la selección de nuestros indicadores porque los indicadores son las herramientas que nos permiten monitorear y medir el nivel de nuestro desempeño actual comparado al desempeño deseado, comparado a la meta. Siguiente objetivo o siguiente punto clave es identificar aquellas técnicas de selección de indicadores, técnicas que ustedes mismos podrán implementar dentro de sus compañías, dentro de sus organizaciones. Luego habrá que identificar, por supuesto, los beneficios
¿Por qué es importante documentar nuestros KPIs y tener una plantilla estandarizada, agregada y que todos los custodios de datos, todos los empleados que documentan, que tienen ese cargo de documentar nuestros indicadores, deben de respetar un formato agregado? Luego superaremos o hablaremos sobre cómo podemos superar los retos en el momento en el que se recopilan los datos de desempeño de los indicadores y veremos qué criterios de calidad se tienen que respetar cuando se está poblando esa plantilla de recopilación de datos. Y por lo último, lo que haremos es ofrecer un par de recomendaciones sobre cómo mejorar el diseño de nuestro scorecard o de nuestro dashboard. Bien, comencemos entonces con la sesión número 1. Lo que voy a hacer es compartir con ustedes los resultados de una de nuestras encuestas que organizamos hace un par de años entre los miembros de nuestra comunidad, entre los profesionales que han adquirido los servicios y los productos de nuestro instituto. Y entonces una de las preguntas de esa encuesta desde hace 5 años era: ¿cuál es el aspecto más difícil o el reto que ellos han encontrado en trabajar con los KPIs dentro de sus organizaciones o departamentos, áreas? La mayoría de ellos han contestado que el proceso de selección de KPIs o el proceso también de recopilación de datos de indicadores les resultan más desafiantes, les resultan más difíciles. ¿Por qué? Porque quizá cuando hablamos sobre medición del desempeño, sobre cómo medir y monitorear el desempeño individual o departamental o corporativo, es importante saber distinguir entre un KPI y otras herramientas. Entonces, por eso la selección de KPIs es bastante difícil para nuestros profesionales, y luego seguida por recopilación de datos, porque no se sabe cuál es el formato de esa plantilla para recopilar datos, no se sabe con qué frecuencia se tiene que recopilar, no se sabe si la fuente de la que se recopilan los datos es una fuente fiable, no se sabe si se debe o si vale la pena invertir un presupuesto asignado en ciertas, digamos, soluciones de software que nos ayuden a registrar nuestros datos. Entonces, por eso nuestros profesionales han contestado que estas dos son los aspectos más difíciles a la hora de trabajar con nuestros indicadores. Por supuesto que ustedes podrán encontrar otros aspectos en su trabajo diario, aspectos como fijación de metas, como el análisis de KPIs, por ejemplo, porque no es suficiente medir el desempeño, es importante mejorar, llegar a mejorar nuestro desempeño. Entonces, el análisis de los KPIs, de los resultados, es una sesión o es digamos, una parte importante de la gestión, de la mejora del desempeño. Y visualización y documentación de datos, que para nuestros profesionales han sido unos aspectos menos difíciles. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que es importante entender la terminología relacionada a los indicadores y por qué es importante trabajar con los indicadores? Es porque sobre todo nos aportan claridad, y cuando digo claridad me refiero a claridad numérica, a un valor exacto, sea un porcentaje, sea un número, sea un valor monetario, si hablamos de presupuesto, por ejemplo. Entonces nos aportan las cantidades, los montos, los porcentajes exactos de los resultados de nuestros indicadores. Hablemos de presupuesto asignado para un proyecto, hablemos de porcentaje de satisfacción de nuestros clientes, hablemos de porcentaje compromiso de nuestros empleados. Todos estos indicadores aportan un valor que nos aporta una claridad con respecto al desempeño actual. Luego, lo que hacen estos indicadores y la importancia que ellos tienen es que nos obligan prácticamente a enfocarnos
y a prestar atención en los aspectos que no tienen los resultados deseados. O sea, prácticamente deberemos de analizar los datos, tomar medidas necesarias para garantizar que los resultados de desempeño de un cierto indicador sean mejores durante nuestra próxima sesión de revisión del desempeño. O sea, nos estaremos enfocando en nuestros indicadores marcados con el color rojo, que requieren de nuestra atención inmediata. Al aportarnos esa claridad numérica, sabremos en cuáles de ellos habrá que enfocarnos más. Todo esto con el único propósito de mejorar nuestros resultados actuales para llegar a garantizar que durante la próxima sesión de revisión del desempeño los resultados serán mejores y no empeorarán. Y todo esto, por supuesto, a través de 3 procesos clave que son comunicación, los indicadores, los títulos de los indicadores, las metas, el formulario de documentación, todos estos se tienen que comunicar a nuestros empleados, a nuestros compañeros, para que haya una claridad y haya un entendimiento de lo que es medición del desempeño, porque decimos que no es un proceso que dependa de una sola persona, sino de lo importante que sea para cada uno de nosotros y de la importancia que cada uno de nosotros le ofrezcamos a este proceso. Luego, el proceso de aprendizaje a través de practicar la metodología, a través de practicar la implementación del sistema, llegaremos a un nivel de aprendizaje más grande y llegaremos a ser especialistas en medir el desempeño de nuestras organizaciones y, por supuesto, a través del compromiso de lo que yo llamaba anteriormente la gobernanza, repartir responsabilidades, asumir roles y papeles, comprometernos con nuestras metas que nos han sido asignadas, pero que han sido también negociadas, que han sido metas aceptadas por nosotros mismos, entonces nos comprometemos a cumplirlas. Les estaba diciendo que hay una diferencia entre KPIs y métricas. En The KPI Institute llamamos KPIs a aquellas métricas o aquellos indicadores que evalúan el desempeño, por supuesto. Dijimos anteriormente que todo lo que se mide, todo lo medible es métrica. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es proponer una distinción. Para las métricas, todo lo medible como número de empleados o edad de los empleados u otras métricas, dependiendo mucho del tipo de objetivo que tengamos, los resultados de las métricas nosotros los llamamos más bien aspectos operacionales. Entonces, esos resultados los deberíamos de incluir en un dashboard para monitorear aspectos operacionales de nuestros trabajos. Sin embargo, para monitorear aspectos estratégicos, objetivos estratégicos, lo que haríamos es identificar KPIs para actividades diarias, trabajos diarios, métricas, y para aspectos con impacto estratégico, KPIs. Sin embargo, hay otros términos relacionados que se confunden algunas veces con los indicadores, y entonces prácticamente un par de esos términos relacionados son áreas claves de resultado o simplemente indicadores de desempeño. Sin la palabra clave, indicadores de desempeño es el término que la Casa Blanca de Estados Unidos prefiere utilizar. Luego otros términos como medidas o indicadores de resultados o incluso criterios de evaluación. Normalmente los criterios de evaluación son los criterios que se utilizan para evaluar las competencias de los empleados, del personal. Por eso quizá no hay que hacer una distinción bastante clara entre un KPI y un criterio de evaluación u otros términos. Entonces, en vez de optar por estas distintas capas, estas distintas tipos de términos
relacionados a los indicadores, nosotros les proponemos dos opciones, KPIs y métricas. A continuación veremos a qué se refieren cada una de ellas en más detalles. Juntos les propongo que hagamos este ejercicio y que identifiquemos de la lista de 9 ejemplos cuáles son los indicadores clave de desempeño. Bien, empecemos con el número 1. Porcentaje satisfacción de los empleados. Bueno, pues porcentaje satisfacción de los empleados es un indicador clave de desempeño porque tiene presentes varios criterios que The KPI Institute los considera como estándares para definir a un indicador. Entonces, para empezar, tiene un símbolo delante. Esto marca la diferencia entre un indicador y un valor corporativo, un objetivo, SMART o estratégico. Marca la diferencia entre un indicador y otros términos como iniciativas, por ejemplo. Entonces, el porcentaje de satisfacción de nuestros empleados o el porcentaje de compromiso de nuestros empleados es un indicador clave porque no solamente nos interesa saber el número de empleados que tengamos, que en este caso sería una métrica, pero el nivel de satisfacción de nuestros empleados, porque de eso depende quizá la rotación del personal, ¿no? Según el nivel de satisfacción. Entonces, por eso es clave para el área que nosotros llamamos personas, aprendizaje y crecimiento. Y es importante para ciertos objetivos del Departamento de Recursos Humanos también. Continuamos con el segundo ejemplo, finalizar el proyecto antes del 31 de diciembre. No es un indicador, para empezar empieza con un verbo, finalizar, es una acción, por lo tanto es un objetivo. Sin embargo, dice finalizar el proyecto antes del 31 de diciembre, que parece un objetivo SMART, porque tiene el tiempo indicado, pero también lo podríamos confundir con lo que nosotros llamaríamos un hito. Un hito. O sea, hacer ciertas etapas, ciertas actividades hasta cierto punto o hasta cierto periodo de tiempo. Entonces, seguramente no puede ser un indicador. Lo podemos llamar de otras formas, pero indicador no es. Bien, continuemos con el tercer ejemplo. Volvemos a ver el símbolo delante para números. Entonces, tenemos número de clientes que han venido por recomendaciones. No nos interesa saber solamente el número de nuestros clientes actuales, porque este número quizá no nos diga absolutamente nada sobre el nivel de desempeño de nuestra empresa, si tenemos 10 clientes o si tenemos 12. Es una simple métrica, pero si ponemos clientes que han venido por recomendaciones, es un indicador clave de desempeño porque nos habla sobre el nivel de, digamos, de satisfacción de nuestros clientes. Entonces ellos han sido los embajadores de nuestra marca que nos han recomendado a terceros y entonces ahora estamos empezando a calcular y a medir estos clientes que han venido por recomendaciones. Y según este número sea más grande, entonces resulta que el porcentaje de satisfacción de nuestros clientes es también uno muy alto y entonces podemos contar con una base de clientes muy fieles. Entonces sí que es un indicador. Bien, número de empleados, he mencionado hace un momento, no es un indicador clave, es una métrica, se puede medir, pero casi nos da igual si tenemos, no sé, 48 o 49 o 50 empleados. No es un aspecto tan importante que pueda hablar sobre el desempeño de nuestra empresa. Continuamos con proyectos realizados a tiempo y dentro del presupuesto. ¿Por qué es un indicador clave de desempeño? Pues porque no solamente nos dice el número de nuestros proyectos pendientes o de proyectos que hemos implementado, sino que nos dice cuántos de ellos han sido realizados, entregados a tiempo dentro del presupuesto y quizá según las
características o las especificaciones de nuestros clientes. Por eso es importante, por eso es un indicador, porque mide qué tanto hemos respetado los contratos con nuestros clientes. Resulta que es un indicador que mide el área de clientes, un indicador que podría medir un objetivo estratégico de tipo asegurar de entregar proyectos a tiempo. Y entonces, según este indicador, porcentaje de proyectos realizados a tiempo, veríamos si hemos respetado el objetivo de entregar proyectos a tiempo. Bien, continuamos con calidad. Calidad no tiene símbolo delante, por lo tanto no es un indicador clave de desempeño, es un valor corporativo. Porcentaje, tasa de defectos, sí que es un indicador clave de desempeño, porque si nuestro objetivo es reducir los defectos, entonces el porcentaje de defectos sería un valor real que monitorearía el cumplimiento del objetivo. Presupuesto sin símbolo no es un indicador clave de desempeño, porque no sabemos si es un presupuesto asignado para un proyecto, si es el presupuesto de toda la empresa, si es un presupuesto ejecutado, si es un presupuesto propuesto, no se sabe absolutamente nada. Del título no podemos deducir nada. Entonces no es un indicador clave, es una métrica. Y aumentar la cuota de mercado al 28% podría ser un objetivo SMART porque empieza con un verbo. Sin embargo, en este objetivo fácilmente podemos deducir, podemos sacar en evidencia el indicador, que es porcentaje cuota de mercado o participación en el mercado. Este sería un indicador para monitorear si hemos aumentado nuestra participación en el mercado. Y en este caso el 28% es la meta, lo que nosotros deseamos cumplir como empresa. Entonces, la frase no es un objetivo, pero la frase es un objetivo, no un indicador, pero contiene el indicador. Bien, vamos a definir juntos qué es un indicador clave de desempeño según los estándares de nuestro instituto. Nosotros mencionamos que un KPI es una expresión que mide el logro del nivel deseado de resultados en un área que es relevante o que es importante para la actividad de la entidad que estamos evaluando. O sea, ¿por qué decimos que es una expresión que mide el nivel de resultados en un área que es relevante para la actividad de una entidad? Porque la entidad puede ser una persona, un empleado, un individuo, puede ser un departamento, pero también puede ser una empresa, una organización. Entonces, la medición del desempeño a través de indicadores se puede hacer en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso personalmente podemos monitorear el desempeño a través de KPIs personales, como, no sé, por ejemplo, las señoras saben de qué hablo, número de calorías perdidas al día, o el presupuesto gastado en ropa, por ejemplo, ¿no? O el número de kilómetros que hemos hecho durante un día. Todos estos serían indicadores personales. Bien, una vez que hayamos identificado a nuestros indicadores, continuemos con un par de recomendaciones importantes para poder implementar un sistema de medición del desempeño. Lo más importante es aclarar el papel, aclarar la importancia de trabajar con los indicadores y explicar esta importancia, si es posible, a todos los empleados de nuestra empresa, porque ellos serán esas herramientas quienes implementarán el sistema. Entonces, todo tipo de preguntas, aclaraciones, sesiones, workshops, para poder ayudarles a entender la metodología, a entender el sistema, son importantes, porque según lo mucho que ellos entiendan,
si más entienden de la metodología de implementación y del sistema y de la importancia de los KPIs, mejor podrán poner en práctica el sistema. Luego, otra recomendación es mantener una terminología simple y concisa. Podemos tener objetivos estratégicos, podemos tener KPIs para monitorear el cumplimiento de esos, podemos tener métricas para monitorear nuestras actividades diarias y podemos tener valores corporativos, podemos tener una visión, una misión, podemos tener, por supuesto, iniciativas estratégicas para poder ayudarnos a cumplir nuestros objetivos en caso de que los resultados de los KPIs no sean tan buenos. La tercera recomendación es estandarizar la formulación o los nombres de los KPIs. Utilizar símbolos delante para poder identificarlos de otras herramientas como objetivos o iniciativas. Poner el símbolo del dólar para presupuesto cumplido, por ejemplo. Poner el número para, si se trata del número de clientes que han tenido reclamaciones, por ejemplo, y poner el porcentaje para porcentaje de clientes que vienen por recomendaciones. Bien, continuemos con la selección de nuestros indicadores. Hemos mencionado que la selección de KPIs es un proceso que tiene varias etapas o que puede tener varias técnicas. Primero estaríamos preparándonos para la selección de KPIs, aclarando con nuestros interesados o con la gente que tenga más impacto en nuestra compañía, con la alta gerencia, con la oficina de estrategia, con los gerentes de los departamentos. Les estaremos explicando la necesidad de seleccionar nuestros indicadores y estaríamos exponiendo un par de indicadores, quizá métricas, que después estaríamos agrupando según distintos criterios. Bueno, pues uno de nuestros compañeros diría que considera que este es un KPI que vale la pena implementar en la compañía. Otro compañero vendría con su opinión. Entonces, veríamos que al final de esta exposición de nombres de indicadores se pueden grupar según el criterio de si son financieros o no financieros, si son relacionados a clientes, si son relacionados a procesos internos, si son relacionados a personas, aprendizaje y crecimiento, a distintas categorías, ¿no? Se pueden agrupar también por tipos de indicadores, si son indicadores que miden la cantidad o la calidad, que miden subjetividad u objetividad. Por ejemplo, indicadores como porcentaje de satisfacción del cliente es un indicador bastante subjetivo porque lo que para mí puede ser un buen producto y me declare satisfecha, para otro compañero puede que no, entonces seríamos subjetivos. Por eso es importante balancearlo o, digamos, encontrarle un segundo KPI como número de defectos o número de quejas reclamadas por nuestros clientes. Entonces veríamos si este número es muy alto de clientes que han venido con quejas, entonces pues habría un problema, hay un problema identificado en la compañía. No puede que tengamos un porcentaje alto de satisfacción, pero a la vez un número muy grande de clientes que reclaman. Por eso es importante equilibrar los indicadores, agruparlos según también tipologías, ¿no? Luego, en cuanto hayamos hecho esto, empezamos efectivamente la selección. Pues ¿cómo? Respondiendo a las preguntas más relevantes. ¿Vale la pena incorporar este indicador? Sí. ¿Por qué? Porque mide tal aspecto. Entonces, según el aspecto que mida o si se resulta que mide el nivel de desempeño, es un indicador. Lo ponemos en la lista de nuestros siguientes indicadores y continuamos. Otra técnica que podemos realizar es el análisis de flujo de valor. Veremos a continuación en qué consiste,
el análisis de flujo de valor es uno de nuestros ejercicios más importantes durante el curso de KPI Professional. Estamos analizando o seleccionando indicadores para los objetivos estratégicos aplicando esta técnica, el análisis del flujo de valor. Otra técnica es equilibrar o balancear los KPIs, que les he explicado hace un momento, que se refiere a elegir como mínimo 2 KPIs para poder medir un solo objetivo. Siempre que tengamos nuestros objetivos en el scorecard, elegir como mínimo 2 para no perder de vista varios aspectos importantes. Los equilibramos. Y el taller de selección de indicadores o el workshop de selección de indicadores, cuando ya se tiene a los indicadores expuestos y agrupados, se pueden invitar a las personas clave que decidan, que seleccionen de todos esos indicadores expuestos los que son los más relevantes, porque este es un criterio de selección. Elegir a los KPIs que sean relevantes, importantes para nuestras áreas, para nuestra compañía, no los que sean populares en la industria. Bien, una vez que hayamos definido la lista de nuestros indicadores según nuestros objetivos estratégicos, según el área que tengamos, lo que deberíamos de hacer es el follow-up, el seguimiento después de la selección, empezando con documentar a cada uno de nuestros indicadores en una plantilla que llamamos formulario de documentación, poniéndole campos importantes tales como el nombre con el símbolo delante, la definición, porque quizá no entendamos del título o del nombre del indicador a qué se refiere, entonces habrá que definirlo, ponerle la fórmula de cálculo, ponerle quién es la persona encargada de cumplir la meta del indicador, quién es la persona encargada de recopilar datos, cuál es la fuente de los datos, pero sobre todo la meta, ponerle siempre una meta. Y por supuesto, otra etapa importante del proceso de seguimiento sería organizar la primera reunión de revisión del desempeño para que podamos explicar, visualizar los resultados de desempeño de estos indicadores que antes no existían, pero que ahora han empezado a ser activos y, por supuesto, han empezado a generar datos de desempeño. Entonces, en esa reunión de revisión del desempeño habrá que visualizar los datos y analizar los resultados. Bien. ¿Cuáles son las fuentes que nos hacen falta para poder identificar a nuestros indicadores? Bueno, pues prácticamente lo que les quiero decir es que tenemos fuentes, digamos, principales y fuentes secundarias. Bien, pues una de las fuentes más importantes, de las cuales yo quiero o espero que tomemos en cuenta a partir de este momento, es los datos históricos. O sea, según nuestros documentos internos, según, digamos, el registro histórico que tengamos, se pueden identificar fuentes para poder seleccionar nuestros indicadores. Por supuesto que es importante ver los indicadores que nuestros competidores tengan. Es importante ver listas externas de KPIs. Pueden entrar en la página smartkpis.com. Ahí tenemos una base de datos de más de 21.000 KPIs, todos documentados y todos en base a industrias repartidos o en base a áreas funcionales, pero lo más importante es que seleccionen sus indicadores según sus registros históricos, según los workshops, los talleres, según las reuniones con la alta gerencia, según la experiencia que tengan sus directores, porque
los datos internos son los más importantes. Son las fuentes que nos pueden proveer información importante para el título de nuestros indicadores. Conformidad nos referimos a leyes, a respetar ciertos reglamentos. Entonces, según esto, también el cumplimiento de ciertas reglas también puede generar en ciertos momentos ciertos tipos de indicadores. Por supuesto, no hay que dejar de un lado el benchmarking, por ejemplo, que es el análisis o la evaluación comparativa, ¿no? Siempre hacer el proceso del benchmarking es útil cuando queremos comparar nuestros resultados de desempeño con los de nuestros competidores. Entonces, si comparamos, hacemos el benchmarking y vemos quizá que ellos tienen mejores resultados, tienen mejores metas, y lo que nosotros hacemos es subir nuestras metas, por ejemplo, ¿no? Pero no tomamos en cuenta otros aspectos. Este es un benchmarking defectuoso. Pero el benchmarking en sí como proceso ayudaría mucho al establecimiento de metas. Por eso también es importante. Bien, hablando del análisis de flujo de valor, es una de las técnicas más importantes para seleccionar nuestros indicadores. Siempre los indicadores se seleccionan a partir del establecimiento de objetivos. Sin objetivos no podemos tener indicadores, porque el principal papel de un indicador es medir el desempeño, es medir el cumplimiento del objetivo. Y si no hay objetivo, no hay indicador. En este caso tenemos el objetivo mejorar la satisfacción de nuestros clientes y tenemos 4 etapas o 4 tipos de indicadores que inicialmente serían métricas y solamente las más importantes definiríamos como indicadores. Entonces, las métricas de entrada, de proceso, de resultado y de consecuencia. Nosotros podemos medir el cumplimiento del objetivo, mejorar la satisfacción de los clientes a partir de métricas de entrada. Las métricas de entrada normalmente miden, digamos, lo que es presupuesto, lo que es recursos que nos hacen falta, lo que es equipos, por ejemplo, lo que es salas, lo que es, no sé, empleados, agentes, todo esto lo que nos hace falta para poder empezar a monitorear el objetivo. Entonces, en este caso, mejorar la satisfacción de nuestros clientes para poder comprobar si cumplimos con este objetivo. Quizá un par de métricas posibles podrían ser el presupuesto asignado para el departamento atención al cliente, o quizá el número de clientes actuales podría ser, o quizá el número de agentes que tenemos empleados en el departamento de atención al cliente. ¿Por qué serían unos ejemplos válidos? Porque quizá al final podemos darnos cuenta de que precisamente por tener un número mínimo de agentes, un número mínimo de empleados en el departamento de atención al cliente, por eso que nuestros clientes están tan insatisfechos, porque no podemos responderles a tiempo, no podemos resolver a tiempo sus quejas. Entonces, según este análisis de flujo de valor, al elegir a las métricas más importantes que se convertirían en KPIs, podemos darnos cuenta del porqué del fracaso o del porqué del resultado tan malo del objetivo estratégico. Otros KPIs que medirían el proceso, que medirían la transformación en términos de tiempo, serían los siguientes ejemplos. Número de reuniones con clientes clave para poder mejorar la satisfacción de los clientes, o el tiempo que le dedicamos a nuestro cliente. ¿Por qué es importante, y vuelvo a mencionar, tener como mínimo 2 ejemplos, no uno solo? Porque quizá veo que tengo un total de 20 clientes que son clave y con cada uno de ellos he tenido 1 o 2 reuniones, entonces podemos deducir de que estamos bien, hemos cumplido, hemos tenido con todos nuestros clientes reuniones,
pero es importante también ver el tiempo que le hemos dedicado a cada uno de los clientes. Porque si le hemos dedicado quizá, no sé, un montón de tiempo por reunión, vemos que hemos perdido otros aspectos importantes, o quizá hemos dejado de un lado los clientes que no son tan clave, pero que también generan ingresos. Entonces, habrá que elegir tener un equilibrio entre estos indicadores. Cuenta el número de reuniones con clientes, pero también el tiempo oportuno, óptimo que dediquemos por cliente. Luego tenemos la tercera etapa del análisis de flujo de valor, es la etapa de resultados o métricas de resultado, que serían, por ejemplo, que medirían el resultado o el cumplimiento del objetivo, que son porcentaje de solicitudes resueltas o el porcentaje de índice de satisfacción de los clientes. Entonces vemos que las métricas de resultado son normalmente las métricas que podrían convertirse en nuestros KPIs porque son los que mejor miden o miden directamente el cumplimiento del objetivo. Y luego, las métricas de consecuencia o de impacto serían unas métricas que medirían el objetivo después de haberlo cumplido. O sea, porcentaje de clientes que regresan, que empiezan a ser nuestros clientes fieles, o número de clientes que vienen por recomendaciones. Entonces, al analizar estos 8 ejemplos de métricas, podríamos deducir que unas de las más importantes serían, para monitorear el objetivo, mejorar la satisfacción de los clientes, podrían ser índice de satisfacción del cliente para ver si ha crecido o no, y podríamos ver porcentaje de clientes que regresan, porque si regresan es que han sido satisfechos. Entonces yo personalmente elegiría estos 2 ejemplos, uno de resultado y otro de consecuencia. Les animo a que hagan este ejercicio en sus empresas, en sus departamentos, para poder identificar también los indicadores más relevantes para sus objetivos. Bien. Continuemos con otra técnica, que es equilibrar a los indicadores, y aquí cogeremos un solo ejemplo o 2 ejemplos. Les estaba mencionando que tenemos distintos tipos de indicadores. Tenemos indicadores de subjetividad u objetividad, tenemos los de cantidad versus los de calidad, los de eficiencia y eficacia, que para mí son unos de los más importantes y les explico por qué. Normalmente, si tenemos el objetivo, por ejemplo, aumentar la base de datos de nuestros clientes, para comprobar si hemos cumplido con este objetivo, podemos elegir este indicador, nuevos clientes, ¿no? Y entonces, si vemos que tenemos 40 nuevos clientes, podemos deducir de que sí que hemos cumplido el objetivo de aumentar la base de datos. Por supuesto, a este indicador le debemos de poner una meta, 40 o 38 o 60. Y según el número que tengamos, veremos si hemos cumplido con la meta y con el objetivo o no. Resulta bastante fácil, pero no es suficiente para poder decir con certeza sí que hemos cumplido con el objetivo de aumentar la base de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque es importante equilibrarlo o balancearlo con otro indicador, que sería el coste de adquisición de nuevos clientes. Porque si el coste de haber adquirido un nuevo cliente es muy alto, quizá no me resulte viable aumentar la base de datos de clientes, porque no sé si estos clientes generarán en el futuro ingresos. De momento han sido clientes que quizá han empezado a comprar productos muy pequeños y quizá ni siquiera se han declarado satisfechos. Entonces, no es importante solamente que midamos el número de nuevos clientes, sino que lo equilibremos, o sea, ser eficaces, pero también ser eficientes con los costos, con el tiempo, con involucrar a nuestros recursos. Esto es ser eficientes. O, por ejemplo, otro ejemplo,
tasa de resolución de la primera llamada, es importante ver cuál es el porcentaje de las llamadas que hemos resuelto o de las quejas que hemos resuelto durante la primera llamada, y si tenemos un 100% o un 95% de las llamadas que de las quejas que hemos resuelto durante la primera llamada, podemos decir que tenemos muy buenos resultados, que hemos solucionado todo desde la primera llamada. Pero habrá que ver también cuánto ha durado nuestra llamada. Si dura 3 horas una llamada, quizá no hemos sido tan eficientes. Por eso es importante balancear, equilibrar dos tipos distintos de indicadores para el mismo objetivo. Y el último tipo es indicadores de retraso, indicadores de liderazgo, que son prácticamente los indicadores. Los de retraso son los que demuestran consecuencia, y los de liderazgo son los que influyen en los de retraso, son los que impactan en los de retraso. O sea, por ejemplo, el número de incidentes de incumplimiento puede generar un cierto número de accidentes mortales. O, por ejemplo, cierto número de horas de equipación o de capacitación por empleado puede llevar a que crezca, a que aumente el número de empleados o el porcentaje de empleados con competencias altas, con competencias a nivel deseado. El de liderazgo normalmente impacta al de retraso. Entonces también es importante, si tenemos el objetivo de aumentar las competencias de nuestros empleados, no solamente poner el porcentaje de empleados que sí que han aumentado las competencias, pero ver también el número de horas de capacitación necesarias para que un empleado llegue a adquirir esas competencias. Siempre equilibrarlos. Continuamos con el taller. Les he mencionado que hay una diferencia entre la exposición de indicadores comparado a lo que es el taller de selección de indicadores. Durante la exposición solamente exponemos nombres de indicadores que nos pueden parecer que son indicadores y que son vitales, pero que en realidad quizás sean solamente métricas. Pero durante el taller, el workshop de selección, definitivaremos aquellos títulos de indicadores y estaremos aplicando estas técnicas, el Value Flow Analysis o el análisis del flujo de valor, y el equilibrar, balancear a nuestros indicadores para no omitir aspectos importantes, vitales. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, pues pueden participar o podemos tener este tipo de talleres con clientes, con proveedores, podemos tener separados talleres con nuestros empleados, con la alta gerencia, con la junta directiva, incluso con los consultores, ¿no? Podemos acudir a ellos para que nos ayuden a seleccionar indicadores. Les presentamos un par de ejemplos de objetivos y ellos nos estarían ayudando a identificar nuestros indicadores. Continuamos con la etapa posterior después de seleccionar indicadores, que es el seguimiento. Y hemos mencionado que de este proceso del seguimiento es importante identificar la etapa que es la documentación de indicadores. Bien, pues aquí les propongo un ejemplo o una plantilla de un indicador documentado que es Net Promoter Score, o en español sería el porcentaje de los promotores netos. Es un indicador muy importante para medir el área de los clientes, porque en este caso no solamente queremos ver el porcentaje de los clientes que están satisfechos, sino que el porcentaje de clientes que serían nuestros promotores, los promotores de nuestros productos y servicios, que serían los embajadores de nuestra marca, que hablarían bien de nuestra empresa a terceros, que prácticamente serían los más fieles, que seguirían comprando. Entonces, según este tipo de indicador, podemos definir si habrá
más clientes nuevos que vendrán también por recomendaciones. Entonces la fórmula de cálculo es muy simple. En una escala de 1 a 10 les preguntamos a nuestros clientes qué tan satisfechos están con nuestros productos y servicios y si recomendarían sobre todo nuestros productos y servicios. Los que marquen de un 9 a 10, por ejemplo, sí que promoverían, son los promotores. Los que marcan 7 y 8 son neutros y los que marcan del 1 al 6 son los detractores. Entonces, lo que haríamos es ver cuál es la diferencia entre los promotores y los detractores. Tienen la fórmula, dividimos los promotores sobre el número total de respondentes, multiplicamos por 100 y sacamos el número de detractores que hemos dividido por el número total de clientes multiplicados por 100. Y si el número es positivo, más de 1, de 2, entonces tenemos un porcentaje positivo. Entonces habrá clientes que promuevan nuestros productos, y si es negativo, entonces tendremos más detractores. Cosa que, por supuesto, puede decir mucho sobre el nivel de servicios o sobre cómo son percibidos nuestros servicios por nuestros clientes. Entonces, pueden ver varios campos de documentación, pueden ver que hay, por ejemplo, un periodo de recopilación de datos, que es un periodo mensual. Estos datos se recopilan mensualmente. Pueden ver incluso qué tipo de limitaciones puede haber. No tenemos la meta incluida porque dependiendo mucho del momento en el que se mida este indicador, la meta puede variar. Lo más recomendable es que si monitoreamos por primera vez este indicador, que pongamos un porcentaje mínimo de, no sé, 2 o 3 o 5%, y luego, mientras vayamos monitoreándolo mensualmente o trimestralmente, si vemos que los resultados superan nuestras expectativas, subir la meta. Bien. Continuamos con un par de recomendaciones para poder seleccionar los indicadores. Habrá que conectar los KPIs a la estrategia, o sea, a nuestros objetivos estratégicos. No hay KPIs sin objetivos. Habrá que garantizar un enfoque equilibrado, o sea, asegurar de balancear nuestros indicadores, tener como mínimo 2 para cada objetivo. Elegir indicadores relevantes, no solamente los que sean populares. Implicar a las personas adecuadas que faciliten o que nos puedan proporcionar datos sobre la selección de indicadores y sobre las metas que vale la pena elegir. Y utilizar el taller, el workshop, porque es una manera muy eficaz que nos puede ayudar a reunir a todas las partes importantes, las partes interesadas, para seleccionar nuestros indicadores. ¿Cuáles son los estándares para documentar nuestros indicadores? Bueno, pues para eso es importante poder distinguir cuáles son los roles, el papel de un formulario de documentación. Por supuesto que asegura comprender qué mide un indicador. Pues mide tal aspecto, o mide tal área, o mide tal objetivo. En la definición, que es un campo importante del formulario, se definirá qué aspecto es medible. Luego facilita la comunicación a través de la estandarización. Siempre comunicaríamos, siempre tendríamos la misma plantilla o con los mismos campos, que serían unos campos estándar, sería un formato estándar aceptado por todo el mundo, un formato que se tendría que cumplir por todo el mundo, se tendría que poblar por todos los custodios de datos, por todas las personas responsables de monitorear el cumplimiento de los KPIs. Tendría que ser un formato estándar.
Es un requisito para activar los indicadores, o sea, antes de empezar a recopilar los datos, es importante preparar la plantilla del indicador, porque ahí en esa plantilla escribiremos cuál es la frecuencia de recopilación, cuál es la meta, y siempre empezaríamos a recopilar nuestros datos comparando con lo que tenemos en el formulario. ¿Tenemos la frecuencia de los datos? Sí. Bien, pues analizamos, quizá este indicador lo analizamos con una frecuencia trimestral y este lo analizamos con una frecuencia una vez al año. Por ejemplo, porcentaje de satisfacción de los clientes quizás se pueda recopilar a diario, porque entran nuestros clientes, compran un producto en línea y allí mismo pueden marcar su nivel de satisfacción. Entonces, la recopilación puede ser diaria para este indicador. Sin embargo, para satisfacción de nuestros empleados, quizá haríamos esto a través de una encuesta 1 o 2 veces al año. Entonces, por eso, el campo es el mismo, frecuencia de recopilación, pero el dato en sí, la fecha en sí, es variable porque algunos se monitorean a diario y otros anualmente. Gestiona el conocimiento, o sea, es una plantilla que prácticamente incluye los resultados o incluye lo que un indicador debe contener. Es un documento que contiene prácticamente lo que es importante para una empresa saber acerca de este indicador. Concentra el conocimiento con respecto a ese indicador. Educa a las partes interesadas, o sea, les explica a los propietarios o a los dueños de indicadores que esa es la meta y ese es lo que se tiene que cumplir, el estándar, una vez, por supuesto, que ellos lo hayan agregado y lo hayan entendido. Y educa a los custodios de datos sobre cuándo se tienen que recopilar, cuándo es la fecha de reportar o de crear informes sobre el indicador, cuándo se tiene que cambiar algo en la plantilla, porque si se ha cambiado la meta, los custodios de datos tienen que volver a cambiar este campo. Y, por supuesto, contribuye a la aceptación mediante la participación de las partes interesadas. Siempre que impliquemos a las partes interesadas, siempre que mencionemos que es importante que ellos estén implicados, eso garantiza que hay una responsabilización. Eso garantiza que se involucrarán más, siempre que les estemos ofreciendo la oportunidad de participar, de poder expresar sus opiniones acerca de los campos importantes del formulario. Bien, este es otro ejemplo, un ejemplo completo, es un formulario de indicadores completo, tiene 24 campos de documentación. Incluso pueden comprobar que tenemos la meta del 80% para la satisfacción de nuestros clientes de recursos humanos. Esta es la meta, 80%. Si superamos la meta, estaríamos en el umbral verde. Entre el 60 y el 80 estaríamos en el umbral amarillo, y si menos de 60% estaríamos en rojo. Es cuando hay que tomar medidas, porque no hemos llegado al nivel aceptable, que sería por lo menos el amarillo. Y otros campos de este tipo que ustedes mismos pueden analizar, los interesados podrán recibir las diapositivas, la presentación, para que puedan analizar en detalle este formulario. Y también lo harán los participantes a nuestro curso Certified KPI Professional, que tendrá lugar el mes que viene, y que recibirán también las plantillas en formato editable. Entonces podrán modificar, hacer cambios y ajustes siempre que quieran. Pueden también comprobar otros modelos de formularios de documentación en la práctica. Este es un ejemplo que no solamente tiene columnas y resultados, o columnas y opción ofrecida, pero tiene también resultados. O sea, tiene un diagrama, tiene un dashboard con los resultados históricos de este indicador,
que también se puede utilizar en la práctica. Aquí tenemos un par de ejemplos positivos y un par de recomendaciones que se pueden implementar para mejorar el formato. Y ustedes también, los que decidan recibir la presentación, podrán analizar en detalle las recomendaciones y los comentarios del instituto. Tenemos un tercer ejemplo de formulario de documentación, que es quizá un poquito mejor que el anterior, un poco más claro, los colores también más claros, y que también podrán analizar en detalle cuando reciban la presentación, y ustedes mismos podrán decidir si prefieren elegir uno de los ejemplos ofrecidos o si prefieren modificar y hacer sus propios ajustes para generar un formulario de documentación más relevantes para ustedes según estos ejemplos, según estos campos. Bien, vamos a ver cuáles son las recomendaciones acerca de documentar a nuestros indicadores. Es importante definir una plantilla estandarizada y que toda la organización utilice la misma plantilla. Luego es importante desarrollar y mantener una biblioteca actualizada de indicadores. Todos nuestros indicadores documentados los estaríamos agregando en una biblioteca, siempre con un número, con un nombre, con una definición, y siempre que una persona, un custodio de datos, busque un indicador, una base de datos prácticamente de indicadores, lo podrá encontrar ahí sin ningún problema. Incluso para los indicadores que se han suspendido, que ya no se utilizan porque no son relevantes, no son actuales, se debe mantener en la biblioteca, en la base de datos. Otra recomendación es que nos centremos en la información que es importante, no incluir campos irrelevantes, solamente los campos más importantes como nombre, definición, fórmula de cálculo, meta, sobre todo. Otra recomendación es mantener un registro de todos los cambios realizados acerca de esos indicadores, un change log, ¿no? Un registro de cambios. O sea, en tal fecha se ha modificado la meta de un 4% para promotores netos a un 8%. Tener ese registro para poder tener una contabilidad o tener una vista completa sobre el progreso de esos indicadores, ¿no? Los cambios que se han generado a lo largo del tiempo. Bien, hemos hablado sobre la diferencia terminológica de indicadores, sobre selección y técnicas de selección, sobre la importancia de documentar, y como dijimos que la meta es un campo muy importante del formulario, vamos a ver cómo trabajar con metas. La teoría del establecimiento de metas, que ha sido creada por Ed Locke y Gary Latham, en inglés es Goal Setting Theory, es una teoría que decía que prácticamente es importante fijar metas porque son nuestro estándar y son el criterio que nos ayuda a identificar hasta dónde queremos llegar, hasta dónde se requiere progresar. Y entonces han hecho una cosa muy importante. Han dividido a dos equipos de hombres y a cada equipo les ha dicho que corte árboles, los han llevado a un bosque. Al primer equipo se les ha dicho el número exacto de árboles que se tenía que cortar, y la misma cosa se les ha mencionado, que se tiene que cortar árboles, pero sin decir el número, sin la meta, simplemente el objetivo, cortar árboles. Y han realizado ese experimento, se les ha dado un tiempo a los dos equipos, y resulta que el equipo que tenía una meta ha sido el equipo que más árboles ha conseguido cortar, aunque no hayan cumplido la meta. Entonces, prácticamente la importancia de trabajar con metas es que las metas garantizan, siempre que estén elegidas, digamos, que sean consensuales o que sean unas metas negociadas, aceptadas, tanto por la alta gerencia como por el propietario, el dueño del indicador,
garantizan un resultado mejor. Bien, continuamos después con las fuentes que nos pueden servir para poder establecer nuestras metas. Al analizar nuestros registros históricos, nuestro plan estratégico, nuestro mapa estratégico, nuestros objetivos estratégicos, nuestros resultados anteriores, podemos identificar títulos de KPIs o el benchmarking interno a través de, por ejemplo, si tenemos oficinas en varias ciudades de nuestro país o incluso departamentos similares. Podemos comprobar los resultados y ver cuál de los equipos ha generado mejores resultados y según eso fijar ese resultado como futura meta para el otro equipo también. Este sería un benchmarking interno y acudir a registros históricos para poder identificar las nuevas metas de nuestros indicadores. Otras metas serían las externas, el benchmarking externo, o sea, comparar nuestras metas y resultados con competidores. Y otra fuente sería analizar externamente las tendencias del mercado. Si, por ejemplo, somos una empresa que vende bicicletas y vemos que la tendencia es que más familias compren más bicicletas porque, no sé, tienen una afición a pasear sin utilizar coches, carros. En este caso, por supuesto que nosotros como empresa que vende bicicleta podríamos aumentar la meta para ventas según ese tipo de análisis externo. Entonces, todas estas 4 fuentes son fuentes importantes para determinar, establecer la nueva meta de nuestro indicador, sobre todo las internas, que son las más importantes. Las recomendaciones que tenemos que tener presentes son que las metas deben basarse en datos, en registros históricos, en resultados anteriores. Si antes hemos tenido malos resultados, por la razón que sea, ahora no podemos esperar que de un mes a otro los resultados cambien dramáticamente, o sea, mejoren sin implementar iniciativas. Hay que ser realistas. Entonces, habrá que elegir la nueva meta basándonos en resultados anteriores y aumentarla poco a poco. Luego, las metas tienen que ser ambiciosas, pero realistas y alcanzables. Podemos utilizar umbrales, la metodología del semáforo. El umbral verde garantiza que tenemos unos números o unos porcentajes que son los mejores, que son lo que nosotros queremos cumplir. El umbral amarillo garantiza que estamos ahí yendo hacia el buen camino aunque no hayamos cumplido la meta. Pero si ponemos el umbral rojo y vemos que el resultado coincide con el rojo, entonces requiere atención inmediata y medidas que estén implementadas de inmediato, o sea, que se implementen iniciativas correctivas. Las metas tienen que ser negociadas, siempre que puede ser, no impuestas, porque mientras no estén impuestas, habrá un sentido de propiedad y de responsabilidad de las personas que están al cargo de cumplir las metas. Una vez que hayamos identificado las metas y que hayamos seleccionado nuevas metas para el periodo que sigue, para el año que sigue, estas metas, después de haber sido elegidas, deberemos de empezar a recopilar datos, a ver si nuestros datos coinciden con las metas. ¿Cómo recopilamos los datos? Pues, para empezar, garantizando que respeten 6 criterios de calidad de datos. O sea, que los datos estén puntuales. Si nosotros tenemos una junta para revisar el desempeño dentro de una semana, lo más importante es que tengamos estos resultados de nuestros indicadores a tiempo, como mínimo un par de días antes de la junta, que estén puntuales, que estén en el momento en el que nos hace falta tenerlos, antes de la reunión. Porque si los tenemos después de la reunión, quizá no podamos tomar decisiones, porque faltan datos. Bien, totalidad, o sea, que estén presentes todos los datos necesarios, que no falte ninguno.
La diferencia entre la totalidad y puntualidad es que la puntualidad que estén disponibles a tiempo, pero totalidad que estén completos, que no falte el dato de ningún indicador. Consistencia se refiere a que el resultado del mismo indicador sea idéntico para el mismo periodo de tiempo en varios informes. Para el departamental y para el organizacional, por ejemplo, si se le ofrece a la alta gerencia y a la gerencia intermedia el mismo informe, pues que tenga el mismo resultado, el mismo indicador. Que si es, por ejemplo, 78,5, que sea igual en los dos informes, que no en uno 78,5 y en el otro 79, ¿no? Que tenga el mismo valor. Conformidad, que estén compatibles con el formato. Por ejemplo, si nos hace falta incluir porcentaje de clientes que han venido por recomendaciones, pues poner el porcentaje y no el número. La singularidad se refiere a que no doblemos, a que no dupliquemos los datos, que no haya registros duplicados para el mismo indicador. Normalmente si trabajamos con Excel, con Microsoft Excel, allí en cuanto incluyamos nuevamente el mismo indicador ya nos aparecería de nuevo el título, entonces se puede omitir duplicar datos. Y exactitud de los datos se refiere a que confiemos en que los datos sean reales, que las fuentes de nuestros datos sean verificables, que sean unos datos confiables, que no sean, digamos, unas simulaciones o que no sean algo que yo creo que hemos cumplido ese resultado, pero no tengo manera de demostrar que es así. Entonces, siempre que mencionamos unos datos que sean reales y que podamos tener la prueba de nuestros datos. Bien, en cuanto respetemos esos criterios de calidad de los datos, y los más importantes es la puntualidad, tenerlos a tiempo, tenerlos todos completos, totalidad, y por supuesto que estén exactos, o sea, conforme con la fuente, que sea una fuente verificable. Lo más importante después es empezar el proceso de recopilación. Los custodios de datos, que son las personas importantes de la plantilla de recopilación de datos, lo que harían es reunirse en una junta. Conversarían si hace falta un presupuesto para activar al indicador y para poder empezar la recopilación de datos. Quizá para poder comprar una solución de software. Quizá no decidan que el Excel ya no es suficiente. Entonces hablarían sobre también los requisitos que hace falta para poder activar y empezar la recopilación de datos. Ellos serían los que diseñarían la plantilla de recopilación de datos. Veremos a continuación un ejemplo de la plantilla. Y en cuanto decidan la plantilla, la comunicarían a los propietarios de los indicadores y luego también a la alta gerencia, a la oficina de estrategia para validar el formato de la plantilla de recopilación de datos. Luego se enviaría una notificación acerca de la recopilación de datos. En cuanto esté validada la plantilla, se envía un correo, por ejemplo, en el que se dice, a partir de esa fecha hasta tal fecha estaremos recopilando los datos mensuales para los siguientes indicadores. Por favor, que los propietarios de los indicadores nos proporcionen los datos. Luego enviaríamos un correo de recordatorio porque, por supuesto, puede ocurrir que los compañeros no se acuerden y luego recibiríamos los datos siempre antes de la junta de reunión del desempeño para que los custodios de datos tengan tiempo suficiente para extraer los datos de la plantilla y que puedan presentar el informe de desempeño. Bien, luego lo que haríamos es decidir ese formato del que les estaba hablando. Es un formato que nosotros les proponemos. Prácticamente pueden comprobar de que tenemos dos ejemplos de indicadores y para cada indicador tenemos el año 2015, 2014, 2013. Según el tipo de indicador podemos tener
el primer ejemplo tiene 4 resultados durante el año 2014, o sea, los datos han sido generados cada trimestre, comparado el indicador número 2, cuyos resultados se han generado con una frecuencia mensual, ¿no? Entonces también los resultados comparados a la meta. Siempre es un ejemplo muy simple de plantilla que se puede utilizar, se puede poblar y de aquí se pueden extraer los datos que sean importantes para poblar el informe de recopilación. Quizá no todos los indicadores sea importante incluirlos o quizás solamente un par de años sean importantes. Habrá que extraer con exactitud estos datos para poblar el informe, pero siempre habrá que presentar la plantilla completa. La plantilla tiene que tener estos campos poblados siempre. Bien, la gobernanza. Hemos hablado anteriormente al principio que la gobernanza se refiere a la responsabilidad. ¿Cómo hacemos o cómo distribuimos la responsabilidad con respecto a la recopilación de datos? Hemos hablado sobre custodio de datos y propietario del indicador o dueño del indicador. Bueno, pues el dueño del indicador normalmente es la persona que es responsable de alcanzar la meta, de cumplir la meta, o sea, todos. Prácticamente todos los empleados de una empresa son a la vez propietarios de indicadores, porque todos tenemos nuestros indicadores que tienen meta. Una persona de ventas tiene indicadores para vender, una persona que trabaja en recursos humanos tiene indicador para quizá un tiempo exacto para poder contratar o para terminar las entrevistas, una persona de producción tiene sus metas para poder acabar el producto, entregar el producto. Todos estos tienen sus metas, sin importar el tipo o el cargo que tengan. Sin embargo, no todos son custodios de datos. Los custodios de datos son normalmente gerentes de departamentos quienes recopilan los datos para poder presentar los informes de desempeño. Normalmente son los recopiladores de datos. Y la persona que genera informes puede ser, dependiendo mucho también del tipo de informe, un propietario de datos puede generar informes para su superior, luego el custodio de datos, quien ha recopilado los datos, puede generar un informe para su superior, quien es alguien de la alta gerencia. Entonces hay una jerarquía. Siempre la misma persona puede ser tanto propietario de datos como custodio de datos, o propietario de indicador y custodio de datos. O siempre el custodio de datos quizás sea un analista de datos o la oficina de estrategia, si se trata de que la oficina de estrategia recopile los datos de desempeño de toda la empresa antes de la reunión de revisión del desempeño anual. Entonces, ellos recopilarían datos de todos los departamentos, entonces ellos serían los custodios de datos. O el departamento de recursos humanos, que algunas veces hace este trabajo cuando no existe el departamento de estrategia o el departamento de desempeño. Vamos a ver las recomendaciones para recopilar datos de desempeño. Habrá que mapear el proceso de recopilación de datos con fecha exacta, responsable, con cuándo es la fecha para la sesión de revisión del desempeño, cuándo es la fecha para que recopilen los datos, cuándo es la fecha para enviar el recordatorio. Mapear el proceso de recopilación de datos con fechas, etapas y responsables. Luego, para el proceso de recopilación de datos es importante respetar los criterios de la calidad de los datos, son los 6 que hemos mencionado, pero sobre todo que estén todos, o sea, completos, que estén a tiempo, disponibles antes de la reunión de la revisión del desempeño, que estén puntuales y que, por supuesto, estén conformes con fuentes verificables.
La plantilla tiene que ser una plantilla estandarizada para recopilar datos con el título de indicador, el periodo de recopilación, si es mensual, anual, trimestral, y con el resultado. Y es importante desarrollar una comunidad de práctica entre los custodios de datos, que los custodios puedan hacer este brainstorming, que puedan conversar, que puedan exponer sus opiniones acerca de cómo mejorar las plantillas si hace falta. Y a la vez aclarar la gobernanza, quién es el responsable de cumplir la meta, quién es el responsable de poblar la plantilla, quién es el responsable de generar el informe de desempeño. Bien, hemos recopilado los datos, continuamos con lo que es visualización de datos. ¿Cómo los visualizamos? Pues es sumamente importante no solamente tener los datos, sino también la forma de presentar, la forma visual de presentar nuestros datos. En la imagen tenemos a Michael Bloomberg, que es uno de los alcaldes que ha tenido Nueva York. ¿Y por qué es importante esta imagen? Como pueden comprobar, él está aquí en una conferencia de prensa con micrófonos, con periodistas, y lo más importante y lo más impactante de este alcalde de Nueva York es que siempre venía preparado con gráficos, con diseños, con elementos visuales durante sus conferencias de prensa para poder explicar a la audiencia los resultados, para poder explicar a la audiencia el porqué de estos resultados. Entonces, esto es lo que le atrajo mucha publicidad y ha sido uno de los alcaldes más famosos, porque no hablaba sin pruebas, no hablaba sin resultados, sin tener detrás de él un respaldo. Entonces, esto es lo que quiero transmitirles también. Es importante no solamente tener los datos, pero también tener una forma de presentar, una forma que sea clara para poder presentar a nuestros informes. Vamos a continuación a tener un par de recomendaciones que es importante a la hora de visualizar de forma correcta nuestros datos, que los gráficos empiecen siempre con escalas desde 0, que los gráficos de barras se utilicen para comparar valores individuales. En este ejemplo tenemos un gráfico de barras verticales, también podemos crear uno de barras horizontales. En este caso sería para ingresos y tenemos comparaciones entre los años, ¿no? Es un gradualmente. Es un gráfico muy simple que presenta los resultados de desempeño de un indicador durante 5 periodos de tiempo. Luego, los gráficos lineales para las tendencias. O sea, ¿cuál es la tendencia de un indicador? Pues subir o bajar, ¿no? Entonces, líneas siempre para poder reflejar las tendencias. Cuidado, porque si tendríamos demasiadas líneas, o sea, de múltiples indicadores, ya no sería un gráfico de líneas, sino que sería un gráfico espagueti. Y sería un gráfico muy difícil de visualizar, sobre todo si se trata de distintos periodos de tiempo. Si se trata del mismo año, podemos tener varios indicadores, pero si se trata de varios indicadores durante múltiples años, es mejor tenerlos por separado para no tener ese gráfico de espagueti. Los gráficos de bala, que son prácticamente, se hacen en Excel también, lo que hacen son muy similares a los de barras, pero la diferencia es que marcan también los umbrales, ¿no? Entonces, la meta está aquí, marcada con un símbolo o marcada con un bloque más oscuro, un negro más grande, y el resultado actual que ha superado prácticamente la meta. Entonces es un gráfico de bala. La bala se ha disparado y ha ido más allá de lo que ha sido nuestra meta. Hemos conseguido un resultado superior. Bien,
Otras recomendaciones, otros criterios que podemos tomar en cuenta serían los siguientes. Evitar, si es posible, gráficos 3D, porque normalmente no nos damos cuenta del resultado del gráfico si no escribimos el mismo resultado. No podemos identificar exactamente dónde acaba y dónde empieza el resultado. El gráfico circular habrá que evitarlo siempre que tengamos muchísimos resultados por escribir. O sea, en este caso, aquí podemos ver en el gráfico circular una multitud de trozos o de resultados de indicadores que se podrían evitar si eligiésemos un gráfico de barras o un gráfico quizás de líneas para poder visualizar mejor los resultados. Evitar los gráficos aglomerados, los espaguetis, quizá también omitir rejillas de fondo fuertes, porque en este caso el color negro no nos aporta claridad en lo absoluto. Las rejillas en este caso quizá tampoco. Y entonces elegir colores neutros, elegir gráficos simples, porque como decía Da Vinci, la sencillez es la máxima sofisticación. En este ejemplo tenemos un scorecard o un cuadro de mandos. Tenemos una plantilla que está prácticamente expuesta según las cuatro perspectivas del Balance Scorecard o del cuadro de mandos integral. Tenemos la de clientes, la financiera, la de procesos internos y la de persona, aprendizaje y crecimiento. En este caso se trata de un scorecard de recursos humanos. Ojo, por eso la perspectiva financiera no es la superior, porque normalmente para una organización la perspectiva financiera es la más importante, entonces está arriba del todo, pero tratándose del Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Recursos Humanos tendría como prioridad la perspectiva de clientes. ¿Quiénes serían los clientes internos? Por supuesto, no habrá clientes externos. Y debajo de cada perspectiva tenemos un objetivo o dos objetivos o tres objetivos según el tipo de perspectiva. Y debajo cada objetivo tendríamos los indicadores. En el lado derecho tendríamos el número del indicador, la frecuencia con la que se recopila, si es mensual, anual o si es trimestral, los resultados anteriores del año pasado o del trimestre pasado, los resultados actuales, la tendencia, vemos que sube o vemos que baja, y siempre comparando con la meta, el resultado actual con la meta. El porcentaje de cumplimiento de la meta, si la hemos superado o no. El resultado lo podemos marcar con uno de los colores del semáforo y si vemos el verde ya sabemos que estamos bien. Y otra columna con comentarios. Entonces es un simple gráfico o es una herramienta muy sencilla, el scorecard, porque aparte de no tener elementos complicados y colores fuertes y gráficos muy complicados, presenta también información vital, presenta a la vez información relevante para la toma de decisiones. Por eso es muy importante. Y vemos siempre, como he mencionado, un scorecard siempre tendrá perspectivas, objetivos, KPIs y esos resultados, comparado a un dashboard que no tiene objetivos, porque hemos dicho que en el dashboard estaríamos incluyendo no los KPIs, que son estratégicos, pero las métricas, que monitorearían las operaciones diarias, las actividades diarias. O sea, por ejemplo, la entrega de servicio. Y tendríamos unos gráficos desde hace un par de años para poder visualizar la tendencia, para poder tomar decisiones. Entonces, para el mismo objetivo tendríamos KPIs
que estarían en el scorecard y podríamos tener ciertas métricas que ayuden a diario para cumplir ese objetivo, pero que estarían monitoreadas en el dashboard por un periodo de tiempo, y del resultado de las métricas podrá depender también el resultado de los KPIs que son estratégicos. Bien, prácticamente es una recomendación importante la de no solamente presentar datos, sino la de elegir la forma más adecuada para poder presentar los datos de desempeño. Y los de Tableau, los de la empresa Tableau, lo que decían es que si un gráfico o una información que se les presenta a las personas no se puede entender durante los primeros de 3 a 5 segundos, es que ese gráfico o ese elemento visual no ha sido creado de forma correcta o no ha sido creado de la manera más correcta. Entonces habrá que elegir la plantilla, el gráfico, los colores, el tamaño incluso de nuestros gráficos para que corresponda con la información que necesitamos transmitir. Bien, prácticamente esto ha sido todo. Empezamos ahora con la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, no duden en escribirla en el chat, porque estaré esperando un minuto aproximadamente para poder, para que ustedes acaben las preguntas y yo empezaré después a contestarlas. Sí, algunos de los participantes me preguntan si pueden preguntar en voz alta. Es posible, no digo que no, pero quizá tengamos el inconveniente de tener a dos personas que quieran preguntar a la vez. Entonces, por eso yo los animo a que pregunten por escrito, para evitar que dos compañeros hablen a la vez. Tenemos una pregunta, ¿es necesario tener el Balanced Scorecard para la definición de los KPIs? Normalmente el Balanced Scorecard, y ojo que se dice Balanced Scorecard, o sea, un scorecard equilibrado, no un scorecard integral. Es un scorecard que tiene las 4 perspectivas estándar o cada empresa puede decidir las perspectivas suyas, las más relevantes, ¿no? Porque si hablamos de una ONG, quizá no tengamos la perspectiva financiera porque no tienen el fin financiero, ¿no? Pero quizá tengan otras perspectivas o una organización que monitorea, no sé, la paz mundial o quizá los riesgos, pues quizá tenga la perspectiva de riesgos en vez de la perspectiva financiera. El scorecard se tiene que adaptar, como todas las herramientas, se tienen que acoplar a la realidad de una empresa, a la realidad de una organización. Entonces, el Balanced Scorecard es importante no para definir indicadores, porque para la definición de indicadores tenemos la plantilla del formulario de documentación, allí se define con fórmula de cálculo y todo, pero para monitorear el progreso de los indicadores sí que es necesario tener el Balanced Scorecard, porque ofrece una vista general del resultado de desempeño de un área. Si hablábamos hace un par de minutos sobre el scorecard del Departamento de Recursos Humanos. Ese scorecard prácticamente ha sido alineado al scorecard de la organización. A partir de los objetivos y las perspectivas de la organización,
ese scorecard ha sido distribuido al nivel jerárquico inferior, o sea, al departamento de recursos humanos, y los de los recursos humanos han elegido sus propios indicadores, algunos son idénticos a los del scorecard corporativo, otros serían muy específicos. Quizá en vez de subir las ganancias, porque el Departamento de Recursos Humanos no puede contribuir a subir las ganancias, han elegido otro objetivo que sería reducir costos. Entonces vemos que es importante adaptar el scorecard para poder monitorear el progreso de nuestros objetivos. ¿Cómo lo hacemos? A través de escribiendo los resultados de nuestros KPIs. Para eso sirve el Balance Scorecard. Tenemos otra pregunta. ¿Qué indicadores sugieres específicamente para la industria de la construcción? Una industria, como estaba diciendo antes, y creo que es en la sesión número 1 o 2, es importante identificar antes que todo el tipo de estrategia de una compañía, el tipo de objetivos estratégicos previstos a corto, a mediano y a largo plazo, porque la gestión del desempeño empieza con la planificación estratégica y luego con la medición del desempeño. Entonces, yo para poder sugerirle un par de ejemplos para la industria de construcción debería de saber cuáles son sus perspectivas a corto, a mediano y a largo plazo, debería saber cuáles son sus prioridades para este año, debería saber qué objetivos estratégicos tiene usted y entonces yo le podría sugerir un par de ejemplos de indicadores para que midan sus propios objetivos. Dice el compañero que se refería específicamente o principalmente a la ejecución de obras. Tiempo de ejecución de obras, por ejemplo, ¿no? O obras terminadas a tiempo, por ejemplo, ¿no? Porcentaje de obras terminadas a tiempo. O, no sé, obras ejecutadas según el presupuesto. Pero depende mucho del tipo de objetivo. Como decía, es importante identificar primeramente el objetivo y luego el tipo de métrica o indicador que pueda medirlo. Bien, tenemos otra pregunta. Para el taller de selección de KPIs, ¿existe algún conocimiento preliminar que sea recomendable validar con los asistentes? Sí, es importante que, sobre todo las personas que participen en el taller, sean las personas clave. O sea, si hacemos una sesión de selección de KPIs a nivel organizacional, pues por supuesto habrá que invitar a la alta gerencia, a la oficina de estrategia, a los directores o a los gerentes de departamentos, porque ellos son los que tienen los conocimientos sobre cómo van las cosas en sus departamentos, ¿no? No habrá que consultarle quizá a una persona de recursos humanos para los aspectos financieros de la empresa. Para eso habrá que consultarnos con los contables. Siempre del tipo de nivel, si elegimos KPIs a nivel jerárquico superior o a nivel de empleado, habrá que elegir la audiencia adecuada, por supuesto que sí. Para el nivel individual, no hace falta implicar a la alta gerencia, no hace falta implicar a la oficina de estrategia. Esos indicadores individuales se eligen entre el empleado y su superior directo. Entonces, en base al scorecard del departamento, se establecen los scorecards individuales y los KPIs individuales, y luego se validan las metas individuales. Y el conocimiento preliminar, pues no hace falta que sean expertos, hace falta que sigan un par de recomendaciones y la experiencia ya vendrá con el tiempo. Por supuesto, hay que consultar listas externas, consultores, se pueden documentar en lo que ofrecemos nosotros como productos gratuitos. Pueden participar en nuestro programa del próximo mes y de esta forma ya podrán aprender más sobre la selección. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opina respecto a bonos salariales asociados a cumplimiento de KPIs? Es una muy buena pregunta. Prácticamente considero que los bonos salariales asociados al cumplimiento de los KPIs son una buena recomendación, siempre que
tengamos cuidado de cómo ofrecerlos o cómo especificarlos, porque muchas veces esto genera comportamientos negativos. Siempre que se cumplen las metas, tenemos un bono, ¿no? Tenemos una bonificación. Pero algunas veces tipos de comportamientos negativos como el comportamiento del túnel, por ejemplo, que se refiere a fijarnos solamente en cumplir las metas individuales y no contribuir en cumplir las metas del departamento, o quizá olvidarnos de ayudarnos o de ofrecer el soporte para otros compañeros, solamente porque estamos al tanto o estamos interesados de las metas individuales, porque son las únicas que garantizan bonos salariales. Por eso es importante que el establecimiento de bonos se haga junto al establecimiento de metas, que las metas sean también altas pero alcanzables, y que por supuesto garantice de que el salariado tenga que hacer un esfuerzo. Por supuesto, después del esfuerzo es recomendable que haya una remuneración. Entonces, los bonos salariales sí que son recomendables siempre que tengamos cuidado de implementar las recomendaciones. Bien, la captura de datos es muy relevante en el resultado de los KPIs. ¿Qué medidas se toman para verificar la validez de los datos? Bueno, pues la validez de los datos depende mucho de la fuente de los datos. ¿Cómo podemos validar que nuestros datos sean reales, que sean fiables? Pues según la proveniencia, ¿no? Según la origen. Si vienen de, no sé, directamente de nuestros empleados que nos han comentado, que han hablado con clientes y que esa es la opinión de los clientes. Bueno, pues es un dato que se puede confirmar o no. Entonces habrá que crear encuestas, habrá que crear formularios para que los mismos clientes puedan contestar y que podamos comprobar que lo que los empleados nos transmiten es la realidad. O sea, basarnos solamente en datos, en fuentes que se puedan validar, en encuestas exactas, en plantillas, en soluciones de software. La captura de datos se tiene que basar solamente en datos cuya origen es fiable. Solamente en esa situación se puede capturar los datos. Para definir una arquitectura sólida de KPIs, es requisito previo una transformación digital para la toma de decisiones de la empresa, sean a partir de datos. Nos pregunta si para poder definir o establecer una arquitectura sólida es importante transformar de forma digital para poder tomar decisiones. No sé si estoy entendiendo muy bien la pregunta. Voy a intentar ofrecer una respuesta muy simple. La transformación digital en términos de ¿qué? De adquisición de soluciones de software, considero que no. Personalmente, antes de poder identificar cómo está, o antes de poder decir con certeza cómo vamos, cómo estamos, considero que es importante hacer una auditoría interna. No se refiere solamente a una auditoría interna, sino más bien a un análisis, a una evaluación del nivel de madurez del sistema de gestión del desempeño. Si, por ejemplo, nosotros tenemos las plantillas Excel, utilizamos el Microsoft Excel, que nos genera buenos resultados, porque es sumamente importante saber trabajar con Excel. En Excel se han creado todas esas plantillas, todos esos gráficos que ustedes han visto anteriormente. No se ha utilizado otro tipo de software solution. Todo esto se puede realizar al acudir a Excel para poder, digamos, transmitir la información, los resultados de desempeño de forma visual muy correcta y que se pueda entender lo que se trata. Entonces, no creo que un requisito previo sea transformar de forma digital a la empresa.
sino más bien de arreglar lo que tenemos ya presente, de no descartar las cosas que tenemos solamente porque llevamos años en utilizarlas. La gestión del desempeño y la medición del desempeño se refiere a tener herramientas útiles, a tener personas clave y a tener procesos mapeados y a responsabilizarnos. Creo que estos son los criterios más importantes para poder tener una metodología rigurosa. Bien, veo que de momento no tenemos más preguntas. Bien, en este caso los invito, bueno, si de los participantes hay alguno que tiene más preguntas, no pasa nada y no ha conseguido aún, no ha tenido tiempo de escribirla, no pasa nada. Los invito a que continúen enviándome personalmente sus preguntas o escribiéndole a nuestro socio de Chile, el señor Felipe León. Pueden comprobar su correo electrónico o aquí tienen también en la pantalla, pueden ver su número de teléfono. Personalmente espero que les haya gustado y que hayan considerado útil y relevante el webinar que hemos hecho hoy. Ha sido aproximadamente una duración de 1 hora 50 minutos. Es un preview, es una etapa muy pequeña de lo que estaríamos hablando durante el curso Certified KPI Professional, que será un curso que dictaremos en español durante el mes que viene, del 8 al 13 de junio, a partir de las 11 de la mañana de hora de Chile. Entonces, todas las personas que estén interesadas en inscribirse para poder aprender más sobre la metodología, sobre el sistema de gestión del desempeño, sobre los estándares de The KPI Institute, los animo a que se inscriban, a que contacten directamente con nuestro socio local LLS Consultores. Para preguntas de cualquier tipo también pueden acudir al señor Felipe León, precios y duración y sistema y de qué se trata la certificación, porque es importante que sepan un aspecto que se refiere al proceso de aprendizaje. Normalmente empieza una semana antes del curso, cuando los inscritos reciben acceso a la plataforma e-learning y ahí ya empiezan la etapa previa al curso. Entonces es importante que los que se deciden que lo hagan antes, para que 7 días antes del curso ya empiecen las actividades en la plataforma e-learning. Allí habrá un test inicial para que ustedes puedan validar sus conocimientos iniciales, puedan comprobar cuáles son sus conocimientos iniciales. Habrá discusiones en el foro, habrá lectura previa, habrá un par de recursos educativos que los puedan ayudar. Y luego ya continuaremos con la etapa principal, que es el curso, y luego acabarán con la etapa que es el examen de certificación también en línea y la etapa posterior al curso para validar las competencias. Entonces es un proceso de aprendizaje, no lo llamaría rígido, sino más bien completo y complejo. Entonces, para los interesados, por favor, esperamos sus preguntas vía correo electrónico o a través del número de teléfono que ven en la pantalla. Personalmente les quiero agradecer por su presencia y les quiero decir que es sumamente importante para poder implementar un sistema de gestión de desempeño basado en KPIs, que sigan informándose y que si no ha salido a la primera, que no pasa nada, que continúen y que siempre la segunda vez será mejor y que no se rindan, porque es importante, sobre todo en estos tiempos, de no dejar la esperanza de un lado y que es importante seguir intentando, seguir aprendiendo. Entonces, eso es lo más importante. Día a día, poco a poco, con pasos pequeños, porque no es un sistema que se pueda implementar por una sola persona, sino que la gobernanza es sumamente importante. Entonces, muchas gracias a todos. Les deseo un bonito día a continuación y espero de verdad que juntos podamos vernos cara a cara
aunque sea por la plataforma Zoom, a partir del día 8 de junio, y que los esperamos en nuestra comunidad internacional de profesionales certificados en KPIs. Ha sido un placer, he sido Doina Popovic y hasta la próxima.